Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos como casi todas las semanas con Daniel San Martín. Soy Tomás Sánchez y estamos intentando entender hacia dónde va el planeta con todos los fenómenos emergentes que nos aquejan día a día, sea tecnología, política, economía, una avalancha de cambios sociales, Daniel, ¿no? Sí, ¿qué tal, Tomás? Yo también bien contento de tener esta conversa. Tenemos un tema hoy día realmente interesante que creo que va a generar mucha conversa entretenida. Y para eso tenemos un gran conversador con nosotros, un tercer integrante, un tercer pasajero de este vehículo emergente. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel y Tomás. Pues un gusto estar acá con ustedes. Por nada más entretenido que buenas conversas y que nos lleven a intentar mirar qué es lo que puede pasar en el presente y el futuro. Oye, bueno, para quienes no lo conocen, Felipe Grau, él tiene una tremenda trayectoria en la industria financiera. Hoy día es gerente general y socio de Puente Financiero, una plataforma que justamente da una serie de soluciones para medianas empresas en el mundo del financiamiento de corto y mediano plazo. Y por lo mismo, es una voz autorizada cuando queremos entender el siguiente fenómeno: cómo se financian las medianas empresas. Es decir, todos entendemos, y lo hemos comentado más de una vez, de que por un lado el desarrollo de un continente como Latinoamérica en buena medida pasa para que pasa en la medida que las empresas medianas les vaya mejor, crezcan, sean capaces de pagar mejores sueldos y todo funcione mejor. Pero el clásico talón de Aquiles es que el mercado del financiamiento, la industria financiera, cuando tiene que lidiar con pymes, cuando tiene que lidiar con medianas empresas, tiene costos de transacción más caros, tiene asimetrías de información, es una industria que no es tan fácil y por lo tanto creo que vale la pena tener una conversación al respecto. Sí, ahí esto lo hemos comentado en varios capítulos, pero creo que siempre vale la pena recordar de nuevo que en general, a pesar de que se habla que son pymes, que tienen pocos empleados por definición, son pequeñas, la verdad que la gran mayoría de los trabajadores en Chile y en casi toda Latinoamérica trabajan en pymes. Entonces el nivel de impacto social de las grandes poblaciones, de que a las pymes les vaya bien, es realmente importante. Más allá de las posturas como políticas, si uno es muy pro empresa o muy no pro empresa, digamos, incluso en ese sentido, que le vaya bien a las pymes en Latinoamérica en particular, es que le vaya bien a grandes poblaciones. Y en general, también recordando, poniendo como la base conceptual, una de las necesidades más importantes cuando tú eres una empresa pequeña es precisamente tener financiamiento. Y por lo tanto, el financiamiento para las pymes es una de las condiciones necesarias. Hay acuerdos prácticamente transversal entre los economistas de izquierda y derecha de que un buen financiamiento para las pymes es una condición necesaria para el desarrollo de las poblaciones de los países. Y por eso es tan importante y por eso esta conversación es relevante y por eso tenemos a un experto como Felipe. Quería complementarte, Tomás, en esa intro tan buena que hiciste. Oye, Felipe, bueno, ¿por dónde comenzamos? Porque la verdad es que tú has pasado por varios lugares, pasaste por el Banco Santander, por el Banco Internacional, por Habla, es decir, te conocí en la industria financiera al rey del derecho. Partamos por el problema. ¿Cuál es el problema que tienen las pymes a la hora de acceder a financiamiento? Mira, a mí me pasa que con la declaración que hacen ustedes dos, en términos generales estoy súper de acuerdo. Sin embargo, me gusta siempre meter un elemento un pelín disruptivo, que tiene que ver con que finalmente el financiamiento, que está como muchas veces manoseado de cara a la famosa y vilipendiada pyme, que tal como dijo Daniel, cuesta identificarla cuando uno la ve, porque la pyme en la mente de alguien es como el kiosco de la esquina, y el kiosco de la esquina piensa que la pyme es casi que una gran empresa. Entonces, definir qué es una pyme siempre es un desafío. Sin embargo, el elemento disruptivo que yo intento siempre poner arriba de la mesa es que el financiamiento de las pymes, en realidad, es el financiamiento también de las grandes empresas. Pensemos en las empresas que dan servicios de factoring, capital de trabajo. Si todas las empresas grandes, no quiero nombrar ninguna para no, si me dicen que puedo nombrar alguna, una nombra, pero imaginémonos los grandes conglomerados financieros de retail, minería, etcétera. Imaginemos que todos ellos pagasen sus servicios al día cero. En estricto rigor, se acabó el problema del financiamiento de las pymes. Entonces, por muy que uno diga, no, el financiamiento de los factoring, del capital de trabajo, es para la pyme, a mí me gusta meter un poco el dedo en la llaga y decir, ojo, este financiamiento es para los grandes conglomerados. Si no, ellos no podrían darle vida a estas pymes que solo suelen ser sus proveedores, sus suministradores. Entonces, y hay un tema no menor, y uno lo conversa con algún CFO, para ponerlo bien en ciútico, de estas grandes multinacionales, y te dicen, sí, es que las pymes, compañero, le digo yo, si usted le pagara a la pyme el día cero, no habría problema. Entonces, este financiamiento, lo quiera usted o no reconocer, es para usted también. Y el que lo entiende, logra ver a la pyme mucho más como su socio, como su partner.
y no como una suerte de explotador, por decirlo de alguna forma, de este sistema. Y a mí me encanta recordarlo porque sobre todo, por ejemplo, en el mundo puente, donde estoy yo, factoring, uno requiere, cuando a ti te llega una factura, tú tienes que llamar al gran pagador y tienes que decirle, oiga, ¿usted está de acuerdo? Y nos falta el que está del otro lado, muy en su gran sitial, como diciendo, no, pero que tengo que estar dando vistos buenos yo. Y resulta que es una forma de incorporar a la cadena. Y el que cree que es parte de la cadena, te participa, te dice, sí, estoy ok, paga la factura, no te preocupes, yo te ayudo a confirmarla, yo te digo la fecha de pago. Y es increíble cómo una empresa, solo con tener esa mirada, una empresa grande, hace mucho más partícipe y agrega mucho más valor y el chico se siente mucho más socio de ese grande. Y eso es súper valioso. Ya, o sea, lo primero que nos estáis diciendo es que el problema o el desafío de financiamiento no es un financiamiento de la pyme, de la mediana empresa, entendamos para ponerle números. Normalmente cuando hablamos de mediana empresa estamos hablando de una empresa que factura 1, 4, incluso 10 millones de dólares, ¿cierto? Absolutamente. Que suenan millones de dólares, pero cuando tenemos que entender que dentro de eso hay una estructura que tiene que pagar 30 o 50 sueldos mes a mes, chuta, deja de ser tanta plata. Pero lo que tú estás diciendo, Felipe, Absolutamente. es que el desafío de financiamiento es como para la cadena de la economía completa. Es decir, cuando las pymes se tienen que financiar, es un problema porque si es que ellas no se financian bien, no son capaces de ser buenos proveedores de la gran empresa, ¿no? 100%. Bueno, entonces, dicho eso, ¿cuáles son los problemas que tiene esta cadena de financiamiento? Ya, mira, en esa línea, el problema que tiene la cadena de financiamiento justamente tiene que ver con cómo nos ponemos de alguna forma un poco más de acuerdo con los plazos. Cuando en general uno habla de plazos, y hoy día veo unos ciertos programas públicos de, por ejemplo, estos planes ProPyme, qué sé yo, tenéis que pensar que uno es el plazo desde que yo emito la factura hasta que me la pago. Pero no hay que olvidar que hay toda una etapa previa a eso. De hecho, no quiero que parezca como publicidad, pero a nosotros un producto que se nos da muy bien es lo que llamamos el pre-factoring. Porque yo puedo decirte a ti, Tomás, Daniel, a la empresa de ustedes, supongamos que Emergente sea una empresa, oye, yo les voy a pagar al tiro. Se emite la factura y pago al tiro. Pero resulta que el servicio, antes tuve toda una etapa previa, que le llamamos prefactoring, con la orden de compra, con el contrato, etcétera. Y eso fueron 90 días. Oye, siguen siendo 90 días, por más que yo te pague la factura el día uno. Mm. Entonces, en términos generales, yo diría que el tema tiene que ver con la claridad y la no varianza, si se quiere decir de alguna forma, en las fechas de pago. Que seamos capaces de que cuando a alguien se le dice una fecha de pago, esta no cambie, esta no varíe, que sea parte del acuerdo en el origen. Yo creo que si eventualmente uno transparenta mucho más y pone en valor la importancia de cumplir los plazos completos y no plazos escondidos, es súper valioso para todos, para todas las partes, de cara al banco, de cara a la empresa financiera no bancaria como somos nosotros, de cara al pyme, de cara al proveedor de por medio. No te olvides que, por ejemplo, en la minería, en la construcción, tienes lleno está la gran minera, pero después tener el proveedor, después tener el proveedor del proveedor, después tener el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor. Entonces, es toda una cadena que cuando tú cumples los plazos y los declaras en el origen bien, es súper valioso para todo, es muy positivo para todo. Y se me viene inmediatamente, cuando uno entiende el problema, se viene inmediatamente la mente hacia la solución. Y claro, por supuesto hay una parte que puede hacer la gran empresa en sus propias decisiones de cuándo y cómo pagar, pero me imagino que también hay cosas que se pueden hacer a nivel público, en términos de sistemas, de reglas, de leyes, para intentar ajustar esta cadena y que no se nos quiebre en algún momento. ¿Qué tipo de soluciones hay, se podrían hacer o se podrían imaginar para Chile y para Latinoamérica? Mira, en términos generales, al menos en la parte de la factura misma, Chile la verdad es que tiene una legislación bien interesante de mirar y que de hecho ha sido súper mirada por otros países, como Perú, Paraguay, Colombia, para poder de alguna forma desarrollar el mercado de la factura, dándole el título ejecutivo, la sesión electrónica, todo lo que ha hecho, el estupendo trabajo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, más allá de que a uno siempre le duele cuando uno tiene que pagarle a la TGR, al Servicio de Impuestos Internos, la verdad que el Servicio de Impuestos Internos chileno, la TGR, etcétera, está todo súper digitalizado, súper avanzado en esa línea y creo que en ese sentido Chile es un lujo y que permite dar una liquidez brutal a todo este ecosistema financiero, por llamarlo de alguna forma. Y eso creo que es un desafío que tienen varios países que hoy día, como te digo, muchos de ellos están mirando la legislación chilena, pero siempre se puede hacer más y se puede avanzar hacia esa disponibilidad rápida de la información, que tú puedas obtener todo en un segundo a un clic de distancia. Eso yo creo que es súper valioso. Y si me preguntáis en algo más profundo, creo que tienen que ver las políticas esencialmente impositivas, que creo que algo hemos visto en los distintos programas de los distintos candidatos que hay hoy en día dando vuelta, sobre volver a tener beneficios tributarios relacionados al tamaño de tu empresa,
al momento en el cual está tu empresa. No es lo mismo pagar impuestos cuando tu empresa ya está consolidada hace 10 años, 15 años, donde los flujos más están súper parejitos, súper esperables, versus alguien que está partiendo. Cuando tú lo llenas de carga tributaria, de permisología, de etcétera, cuando está partiendo, le pones muchas trabas. Entonces creo que a nivel de discusión pública siempre es bienvenido y yo soy más bien amigo de disminuir requisitos que de dar beneficios per se. La transferencia directa a nivel de empresa yo la estimo no tan útil. ¿Por qué? Porque a veces subsidia proyectos que pueden no ser tan buenos. Y yo trato de usar siempre el ejemplo como del eh, el que quedó en Harvard, la probabilidad que no entre a Harvard porque no tenga el financiamiento tiende a cero. O sea, las ideas buenas, con buenos gestores, con ganas, siempre encuentran financiamiento. Entonces, yo pienso siempre que es mucho más útil que yo le quite trabas a ese emprendimiento a que le dé transferencias directas de dinero, como a veces puede ser a lo mejor temas Corfo o cosas por el estilo, fondos concursables, etcétera. Ya, pero Mi vista. está perfecto, ya, pero es que es un tema muy bueno, Felipe, porque en el fondo, si nos tuviéramos que hacer la clásica pregunta de cómo mejoramos el ecosistema de financiamiento de las pymes, la clásica respuesta rápida es, oye, armemos un banco de desarrollo que o dé créditos blancos o dé garantías bancarias. Y tú lo que estás diciendo es que más que dar una garantía bancaria o más que dar un crédito blando, perdón, tú disminuirías trabas burocráticas o qué cosas eficientarías para que fuese más eficiente, valga la redundancia, el sistema financiero. Daniel, estás muteado. Me parece que estás muteado, Dani. Sí. Daniel, estás Un en par mute. de conceptos que ocupaste, Tomás, que tal vez para la gente más de negocio, pero para la audiencia que nos está escuchando, un crédito blando, ¿qué es lo que significa? Y segundo, solo precisar que un banco de desarrollo implícitamente, tú estás diciendo, Tomás, un banco con dinero público. Exacto, normalmente se entiende como banco de desarrollo, un banco con dinero público o puede ser público-privado, pero que de alguna manera tiene un foco muy marcado, valga la redundancia, en el desarrollo de cierta industria y por lo tanto su fin último no solamente rentabilizar su capital, sino que busca el desarrollo de una industria como fin último. El crédito blando tiene que ver con crédito en muy buenas condiciones y por lo tanto es como cuando te presta plata un familiar. Perfecto. Dale, Felipe. Felipe, ¿qué harías tú Sí, entonces? ¿Tú no darías garantías públicas ni créditos blandos para mira, mejorar el financiamiento de las pymes en la región? yo creo que las respuestas nunca son blanco-negro, simplemente se trata de dónde yo pondría el acento. Y creo que el acento lo pondría mil más en, por ejemplo, diferir un impuesto. Diferir, por ejemplo, de vuelta, la palabra permisología, yo entiendo que hay gente que no le gusta porque es como media peyorativa, y yo entiendo que la permisología cuando cuida el medio ambiente, las comunidades, etcétera, es válida. Pero cuando tú ahogas en permisos y en trabas burocrática, y ejemplos sobran, a día de hoy aparecen en redes sociales, siempre aparece un negocio, alguien desde un negocio grande hasta un negocio chico. Creo que hay que tratar de permitir que haya un apoyo quitando esas trabas, quitando la carga impositiva al momento del origen de la empresa, más allá de qué sector es. Yo en general creo que los beneficios suelen ser muchas veces cooptados por poderes políticos que están a favor de tal o cual cosa. Yo lo haría mucho más genérico para no favorecer. Es como cuando tú me preguntas, oye, el impuesto, ¿tú eliminarías el impuesto al libro? En general, a mí me gustan los impuestos parejos para todos, porque creo que los impuestos diferidos distorsionan. Entonces, en general, a un segmento completo, sin favorecer a una industria particular, creo que es positivo. Creo que insisto, diferir impuestos o derechamente disminuir impuestos en etapas tempranas de negocio y eventualmente quitar estas trabas originales. Por ejemplo, voy en un ejemplo que me encanta porque se habla del sueldo mínimo. Entonces, el sueldo mínimo, y yo quiero como país que el sueldo mínimo sea lo más alto posible, que duda cabe. Yo quiero que todo el mundo supere la pobreza, fantástico. Pero es muy distinto que me lo impongas por ley a que tú digas, oye, toda empresa que, por ejemplo, paga a sus empleados sueldo mínimo o 20% más, yo le voy a bajar su carga tributaria. Y no haces que haya un desembolso directo del Estado en favor no hay un subsidio directo y tampoco hay un esfuerzo mentiroso por ir a pagar ese valor. No sé si me explico en el ejemplo, pero es, de vuelta, es poner incentivos que disminuyan cargas. Lo mismo, oye, por ejemplo, no pagues impuestos toda vez que reinviertas la utilidad, etcétera, en los primeros 3, 4 años, o te lo diferencio el impuesto. Cosas como esas creo que son útiles. Por ejemplo, oye, cumpliste las 40 horas, no te obligo, pero si las cumples, también te doy otro beneficio tributario, también te ayudo con algo, te disminuyo alguna permisología, te facilito un poco la vida. Esa es mi opinión generalmente.
Perfecto. Inmediatamente me surge la pregunta de saber o entender cuál es tu visión, Felipe, de otro tipo de financiamiento estatal que se llama financiamiento, pero que tiene que ver más con incentivar ciertas industrias, por eso se me ocurrió, porque mencionaste estos diferentes sectores, que tiene que ver con lo que hace Corfo, que es una lógica un poco distinta, que no es que hay un problema de capital de trabajo que yo tengo que subsanar, sino que es decir, mira, en realidad hay ciertas empresas que generan tantas externalidades por o sea, está la lógica, digamos, podemos estar de Sí, sí, acuerdo o sí. no, que generan tanta externalidad por lo que hacen, por su investigación, por su R&D, Research and Development, que en realidad vamos a ir y el gobierno les va a dar un financiamiento en el sentido de que les pasa una plata que ni siquiera les pido que me devuelvan mientras hagan lo que dicen que van a hacer, que es sesgada, en su sentido más es sesgada hacia alguna industria y hacia alguna actividad económica y hacia algún tipo de proyecto. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? A mí en general eso creo que primero es un súper buen ejemplo. Y en un mundo, comillas, perfecto, donde todos fuéramos igualmente buenos, igualmente incorrompibles, igualmente equitativos, etcétera, probablemente podría haber un espacio. Pero lo cierto es que toda vez que el dinero es escaso y es finito, digamos en términos de que se acaba, poner a alguien arbitrando por a quién le asigno tal o cual recurso, siempre creo que caemos en un problema. Entonces, por eso que mi vista es mucho más orientada a dar beneficios de exenciones que de dar el subsidio directo. Me parece que, y es natural, y yo creo que, no sé, el presidente de Corfo, el que sea, todos tienen las mejores intenciones, pero evidentemente, como en toda economía planificada, no tienen toda la información, no son capaces de obtener, de captar capturar toda la información de los mercados y por ende asignar responsablemente a todo. Evidentemente el banco X o el filantropista X tampoco lo tiene, pero al menos está mucho más atomizado y por ende tienes muchas más posibilidades de capturar toda esa información del mercado y asignar los recursos de la manera más eficiente. Y si algo no funciona, bueno, hay un, comillas, castigo de haber invertido mal eso y te invita a corregir. Cuando no tiene costo alguno, tú puedes seguir incurriendo en el error por tiempo ilimitado y que es, creo, lo que pasa generalmente cuando existen estas ayudas tan directas a nivel estatal. Oye, Camoya, Felipe, como se dice en la escuela de economía, pagamos todos. exacto. Antes de que pague Moya, lo que hay que preocuparse es de vender. Y si uno quiere vender, probablemente necesita una buena agencia de publicidad. Y para eso, los que están un paso adelante, que ya están pensando en el futuro, o mejor dicho, están viviendo en el futuro, son los amigos de Raya. La agencia Raya, que los pueden visitar en raya.cl, es probablemente la agencia que va a la vanguardia con una serie de productos, no solamente en el clásico marketing digital, sino que incluso con una plataforma de influencers AI. Ha hecho noticia, ha aparecido en un montón de medios mundiales como hoy día la gente empieza a seguir avatares. Bueno, ¿qué tal si esos avatares de una u otra manera tienen que ver con tu empresa, Daniel? Sí, hay muchas agencias que hablan y se llenan la boca de palabras y buzzwords de innovación, etcétera, pero es cierto que Raya ofrece productos que están realmente a la vanguardia. Así que los invitamos a nuestros auditores a visitar a la página de Raya, ver los productos que ofrecen y ver que realmente están preparados para darte ya hoy un servicio que está realmente a la vanguardia de todos los temas emergentes. Así que Bueno, recomendadísimo. y además cuando estamos hablando de empresas medianas, me enteré ahora de cuando estábamos en la previa con Felipe, que Felipe de hecho ha sido cliente de Valoriza. Entonces, cuando hablamos de que Valoriza puede ser tu partner cuando estás planeando comprar una empresa, vender una empresa o necesitas eh, pensar estratégicamente. Felipe, ¿cómo te fue trabajando con Valoriza? Oye, personalmente tengo una gran opinión de Valoriza, tal como dice Tomás, no es solamente de lo que he visto, sino que lo he vivido, y creo que tal como dice Tomás, hay momentos en los cuales tener el apoyo de un Valoriza es súper importante, pero yo quisiera incluso extraerlo un poco más. Creo que tener el apoyo de un Valoriza es algo que está absolutamente extendido en el tiempo. Siempre es bueno contar con una valorización de tu empresa en todo momento para saber dónde estáis, tener como los pies aterrizado. Esto es como que yo fuera un equipo de fútbol y no supiera cuántos puntos llevo en la liga. O sea, siempre es bueno tener claridad, más allá del EBITDA, de la caja, lo que sea, saber dónde estoy, cómo me está viendo el mercado y ahí contar con la valorización justamente de un equipo experto de valoriza, creo que es súper importante. Más allá si estáis pensando en M&A, más allá si estáis pensando en meter un socio, sacar un socio, comprar, creo que es súper importante que siempre te acompañe ese sentido como de realidad para entender dónde estáis. Sobre todo cuando uno es chiquitito y no transa en bolsa, porque evidentemente aquellos que transan en bolsa esto está por defecto, pero cuando no tienes esa capacidad, es súper bienvenido. Y en otro punto no menor, es que sobre todo a propósito de lo que comentaban ustedes también, de la inteligencia y todo eso, la verdad que uno siempre está recibiendo información nueva, etcétera, y dibujar una suerte de roadmap
que más o menos te ayude a ir a buscar ese destino que de alguna forma puedes haber descrito clara o no tan claramente. El equipo de Valoriza, la verdad que se destaca, y yo lo recomiendo 100% porque son un acompañante que yo lo invito a tenerlo como de manera como permanente con uno, durante toda la etapa de desarrollo, o sea, que estés creciendo, que te estés achicando, que te estás haciendo más eficiente, que estás buscando nuevos mercados. Creo que es muy, muy útil y lo recomiendo. Creo que son tremendos profesionales, así que feliz de recomendarlos. Genial. Oye, Felipe, después de eso, no hay que hablar más que solamente visiten valoriza.com. Dicho eso, Felipe, Así es. pensemos en tu últimos 10, 20 años en la industria. ¿Qué cambió en la forma en la que las pymes se financian? ¿O qué cambió en la forma en que las empresas medianas acceden o van al mercado financiero? Mira, honestamente creo que el gran cambio que se ha dado es, no quiero latear, pero si entendemos lo que es el concepto de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que son consensos en los cuales la banca a nivel mundial se junta en esta ciudad, Basilea, Suiza el país banquero como por excelencia, qué sé yo, y buscan buenas prácticas, y que después no hay que olvidar que cada país agarra estos consensos de Basilea 1, 2, 3, y el día de mañana será 4, 5, 6, y construyen las leyes locales. eh, de alguna forma hay que pensar que esos consensos, denominados Basilea 1, 2, van principalmente en la línea de proteger a los depositantes de los bancos. Por ejemplo, Chile es un súper buen ejemplo de que, si bien tenemos 7, 8, 9 bancos y cada día más concentrados en esta industria, siempre ha habido fusiones. Recién se acaba de anunciar ayer el primer gran paso, digamos, de esta fusión entre el Vice y el Security. Nadie, por muy chico que sea el banco en Chile, si yo tengo que depositar a ti, Daniel, o a ti Tomás, una plata, nadie diría, oh, y al otro día ir a estar mi plata. Por muy chiquitito el banco, muy grande, estamos todos súper tranquilos de que el sistema financiero bancario chileno. Y eso es porque tenemos buenas leyes, tenemos un sistema robusto, tenemos un cuidado, la CMF supervisa a la banca, está Basilea, están las leyes, etcétera, y por lo tanto eso está muy orientado a proteger al aportante. Sin embargo, eso también tiene una contrapartida, y es que por lo tanto la banca en general se ha vuelto de alguna forma muy, no quiero utilizar la palabra restrictiva, pero sí muy conservadora al momento de apoyar los financiamientos a distintas empresas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si uno ve a la banca por aquí y ve todo el mundo de la famosa deuda privada, o lo como hoy día se llaman los activos alternativos, es una forma ciútica de decir de alguna forma todo lo que no es la liquidez pura y dura de acciones, bonos, etcétera. eh, Básicamente ha visto un crecimiento. Yo los invito a pensar, ustedes son un poco más jóvenes que yo, pero hace 20 años atrás, si uno decía, oye, nómbrame a las 10, 15 AGFs de Chile, yo creo que nombrábamos 3. Y no quiero Sí. nombrar ninguna, insisto, para no, pero eran 3, y todos estamos pensando más o menos en los mismos nombres. Hoy día yo te desafío y hay 80, 90, 100 AGFs. Entonces, eso demuestra cómo ha proliferado la industria de la deuda privada, de los activos alternativos, para financiar justamente a empresas que no están, comillas, calificando para ser atendidas por la banca. Entonces, lo que yo creo que más ha cambiado es esa suerte de composición, donde antes tú tenías como banco, Friends and Family. Hoy día tenés banco, Friends and Family, y todo lo que sería la industria financiera no bancaria, AGFs incluidas, empresas como Puente incluidas, todo lo que no sea catalogado como banco. O sea, Eso yo creo que es básicamente es tú el estás diciendo principal. que, o sea, lo que tú estás diciendo es que en el fondo hace 20 años atrás una pyme se quería financiar y solamente podía llamar al banco, y hoy día tiene un montón de otros actores del sistema financiero que le pueden dar O acceso a Friends and Family. financiamiento. Banco, Friends and Family, y ahora es Banco, Friends and Family, más todo el mundo de la deuda privada. ¿Para qué decir el mundo que yo lo meto adentro? Pero si quería hacerlo en su conjunto, todo el mundo del Venture Capital, que se llama, que es capital de riesgo. Claro, pero es para explicar, claro, que no todo el mundo entiende de que un banco, en el fondo la definición técnica es que yo dejé mi plata ahí en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta corriente, y el banco la tomó con mi permiso, pero sin decirme, y se la prestó a eh, la pyme de Daniel, ¿cierto? Y la deuda Exactamente. privada es que yo de manera deliberada le dejé la plata justamente a una AGF o en el fondo a un fondo de inversión, y le dije, usted préstesela a quien quiera y yo la vengo a buscar en 10 años más. Con mayor Y por lo tanto, riesgo, pero también con mayor rentabilidad. claro, exacto. Y tú decís que eso es lo que más ha cambiado, y que Esa por es lo la tanto hay gracia. más alternativa en el mercado. Absolutamente, no tengo ninguna duda. Más allá de que podamos también, oye, incorporar en esta visión que todo ahora es mucho más digital, que a través de una aplicación, que es de un sitio web, etcétera. Pero creo que eso, de vuelta, son formas de obtenerlo, pero lo que hay detrás es mucho más potente
para mi gusto, entender este cambio de cómo se ha desarrollado la industria financiera no bancaria. Oye, hay cifras que, pucha, podemos conversarla en otra oportunidad mucho más presente, pero si tú ves lo que era el mercado de deuda, por ejemplo, Estados Unidos, hace 30, 40 años atrás, estamos hablando de que el 70% de la deuda era bancaria, de todas las empresas del sistema. Hoy día no alcanza a ser el 30%. Todo viene del lado de la deuda privada, lo que son cifras brutales. Oye, Felipe, una vez más, me surgen preguntas, me surgen muchas preguntas, me traban porque uno hace, digo, naturalmente uno va haciendo como la proyección hacia adelante esta misma tendencia. Es decir, tuvimos este recorrido los últimos 20 años, por lo tanto ahora la pregunta natural es hacerte viajar hacia el futuro. Y son estas preguntas incontestables, evidentemente es imposible saberlo, pero si uno proyecta adelante, a mí se me ocurren dos ideas primero. La complejidad o la granularidad de actores va a seguir aumentando y uno podría visualizar un futuro que, dada la inteligencia artificial, dado los agentes, es decir, la capacidad de introducir inteligencias artificiales que negocian por nosotros, que de nuevo, van a ser mercados mucho más líquidos. Todo el mundo le va a poder prestar a todo el mundo virtualmente. Entonces, o no. Eso es lo que te quiero hacer comentar. Y lo segundo también, la capacidad de hacer que las transacciones sean mucho más fluidas también uno se imagina que debería aumentar. Entonces tú antes decías, por ejemplo, que yo cierro un negocio y desde que cierro un negocio, hago la orden de compra, recibo la factura y pago, pasa un montón de tiempo, primero por voluntad política, pero también porque hay gente que está tipeando, que no me ha llegado la factura, pasa. Pero cuando esos procesos se vayan automatizando, uno podría imaginar que van a ser mucho más rápidos, si es que hay voluntad política, que van a ser incluso automatizados. Desde que yo cierro el negocio con mi proveedor, le digo, internamente mis sistemas con los sistemas de ellos se conversan Verson, y hacen el clearance. Estoy fantaseando, ¿ves este futuro? ¿No lo ves? Te cedo la palabra. creo que hay algo de fantasía en lo que tú mencionas, porque creo que los plazos de pago, lejos de haberse acotado, han razonablemente mantenido, no más que disfrazados. Como bien mencionaba Tomás, llevo 20 años trabajando en la industria de servicios financieros y mi primera pega fue como ejecutivo de factoring en el Santander. Y yo te puedo decir que ahí había un momento en el cual, oye, había una cadena de supermercados que, insisto, sin nombrarla, de repente llegó un proveedor y me dice, Felipe, yo siempre te dejo la factura a 60 días y mira la carta que me acaba de mandar esta empresa. Y la carta decía, oye, Daniel, así, sin asco, estimado señor XX, de ahora en adelante su factura va a ser pagada a 120 días. Y si te gusta bien, si no te gusta bien también. Bien también. Oye, a ver, vos vela, como se diría popularmente. Entonces, ¿qué pasó? Que uno dice, oye, ahora eso no pasa. Claro, pero hoy día tení un montón de requisitos previos. La boleta, la póliza de garantía, la licitación, la orden de compra. O sea, tú has ido moviendo nominalmente. No quiero llegar a calificar como vieron ese reel de Petro en que dice, oye, si ahora a las actividades que antes le llamábamos criminales, ahora ya no van a ser llamadas actividades criminales, vamos a disminuir el crimen, que es como, entonces acá un poco lo mismo, oye, los plazos son los que son, y el gran pagador juega siempre con la caja del más chico, y ese chico seguramente tiene otro chico al cual también va jugando con la caja. O sea, esto no quiere, esto es ¿cachai? Cuando uno mira el microscopio que para abajo siempre es infinito, y para arriba también, esto es lo mismo. Siempre hay alguien que el de allá es el gran pagador y él le paga al otro. Entonces creo que se ha ido moviendo, pero el plazo real, desde que tú cerrás el negocio hasta que tú recibes la plata, creo que eso no se ha modificado sustancialmente. Y por eso es que es que existe esta fuerza y este crecimiento que tiene todo el mundo de las AGF, de los fondos y de las instituciones financieras no bancarias. ¿Cachai? Oye, Felipe, Vale. No, no, disculpa, pensé que estabas terminando. Sí, no, es que, que quería complementar con una frase más, que yo siempre creo que uno tiene en la vida ciertos referentes, y la verdad es que para mí, habiendo trabajado varios años en el Santander, tengo como referente inequívoco a don Emilio Botín, que era como la cuarta generación del presidente de Santander en España, y me tocó estar con él, tuve la suerte de estar con él acá en Chile un par de veces por distintas áreas en que trabajé, y él tenía varias frases, y una de ellas decía, la verdad es que prácticamente nadie vive con lo que gana. Unos viven con menos y otros viven con más. Entonces, siempre que haya esta simetría, el que vive con menos le presta al que necesita vivir con más de con lo que gana. Mientras exista esta simetría, la industria financiera va a existir porque alguien tiene que arbitrar. ¿Y por qué lo menciono? Porque tú, Daniel, mencionaste la pasada que efectivamente eso va a ser cada vez más rápido las transferencias de dinero. Sin embargo, por muy rápido que sea, no hay que olvidar que el que pide la plata versus el que la da necesita que alguien de alguna forma le evalúe ese riesgo.
las personas no tienen la capacidad, no tenemos la capacidad de evaluar todos los riesgos asociados. Y por eso uno le paga a alguien que intermedie para que diga, oye, tú dime si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Y por eso es tan importante el rol que cumple la supervisión, la CMF, CERNAC y todas estas instituciones que de alguna forma ponen a disposición de los clientes de los dos lados, del que presta plata, del cliente del que pide la plata, información respecto de dónde están los riesgos asociados y las rentabilidades por ende asociadas a cada negocio. O sea, Oye, claro, Felipe, pero eso asumiendo el supuesto que hasta ahora ha sido cierto, asimetría de información, que tú como institución intermediaria tenés acceso a más información y por lo tanto puedes evaluar el riesgo de los dos lados y las personas naturales no tienen la información suficiente. Pero uno podría imaginar y en algún momento con agentes, es decir, con inteligencias artificiales que te ayuden y con mercados de información muy líquida, que cada una de las personas podría tener acceso a la información suficiente para tomar decisiones de crédito o de préstamo directamente. Hay autores que dicen, mira, ¿sabéis que la intermediación financiera se va a acabar de acá 10, 20 años? De nuevo, no estoy diciendo que eso sea necesariamente cierto, pero hay un escenario que uno puede imaginar que bajo ciertas condiciones eso podría ocurrir. O no. A mí me parece un escenario particularmente inverosímil, pero no digo que no se pueda dar, tal como bien dices tú, Daniel, pero a mí personalmente me resulta difícil de imaginar. ¿Por qué? Porque esto, citando un profesor de economía que tenía en la universidad, que no sé si la frase es de él, pero decía, las personas seguimos nuestros propios y a veces mezquinos intereses, así que vaya un saludo ahí para Álvaro Vidal, mi profesor querido de economía de la universidad, y las personas no están preocupadas de entender realmente bien cómo le va a ir al otro. Él está preocupado de que él quiere su plata, quiere su rentabilidad, y es cosa de verlo en el día a día. Tú le querías explicar algo a alguien y la predisposición a entenderlo, por más que yo te pase el mejor informe hecho por ChatGPT, por DeepSeek, por lo que tú queráis, se ve poco probable que alguien realmente se siente a valorar. Para eso tú le pagas a un profesional. Pero, insisto, creo que tienes un punto tú de que probablemente eso vaya a mejorar, pero lo veo poco probable de que tienda a disminuir esa suerte de arbitraje a cero. oye, Felipe, ¿y por qué el financiamiento de las pymes no termina de automatizarse? Yo, la pregunta que tengo como alguien, comillas, externo a ese teje y maneje directo del financiamiento a corto plazo, yo siempre me he hecho la pregunta del fondo, ¿por qué si yo soy una pyme con una rotación de inventario y capital de trabajo, de facturas como suficientemente dinámica y que por lo tanto tienen un desafío un poquito más complejo a la hora de llevarle el pulso a la caja y a las necesidades de corto plazo? ¿En qué minuto yo simplemente no me enchufé directamente a tus sistemas, los de Puente o los de otra institución financiera, y que al mismo tiempo no solamente estoy enchufado a la caja, sino que también estoy enchufado, por decirlo así, a la factura y el servicio de impuesto interno, y más encima tú pudiste estar enchufado a mi Previrret y por lo tanto vaya a tener detalle de cómo vienen mis costos de personal, etcétera, etcétera, si estoy contratando gente, si estoy echando gente, toda la información para que tengáis el mejor motor de riesgo y simplemente tengo una línea de crédito dinámica, pero una línea de crédito que no me saque la cresta con una tremenda tasa, sino que sea una tasa de mercado y no tenga esa especie como de castigo conceptual de que la línea de crédito es un castigo porque tú no preparaste bien y no planificaste bien tus necesidades de caja o de financiamiento. En vez de concebirlo como tal, fue simplemente el decir, no, yo voy a tener un financiamiento on demand al día o a la hora. ¿Por qué? Porque estoy perfectamente sincronizado contigo, tú me tenés perfectamente bien calado porque tenés toda la información sobre quién soy yo. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué tiene que existir todavía una transacción donde tú como ejecutivo llamáis al tipo cuando emitió la factura y decirle, yo te la factorizo? Bueno, a ver, como declaración, siempre recordar que uno no tiene la verdad absoluta, digamos, y esto es una opinión. Mi vista es que el dinero sigue siendo fungible y toda esa información que tú mencionaste no deja de ser manejar con el espejo retrovisor. Es todo sobre lo que pasó. Hay una película de Tom Cruise que se llama Minority Report que esboza lo que sería qué pasa si yo logro anticipar el comportamiento futuro de una persona. No sé si se acuerdan que como que Me habían acuerdo como unos perfecto. oráculos que decían, no, Tomás va a matar a Daniel y por ende yo lo paro justo antes. Bueno, como eso no pasa, como eso no existe, el dinero sigue siendo fungible y yo puedo tener un cliente que me está asegurando que la plata es para traer el inventario y porque encontró unos clavos más baratos en China y no sé qué, y al final, a último minuto, la plata se fue a cambiar la camioneta, se fue de fiesta, eh, esas cosas pasan. Y también, por otro lado, porque obviamente hay urgencias que pasan. Y hay un proveedor que te jodió, hay un cliente que no te pagó, y anticipar esa demanda por dinero y el destino de dicho flujo siempre sigue siendo un arte más o menos difícil
de hacerlo perfecto. ¿Va? Entonces creo que por eso uno hace los mejores esfuerzos, como bien dijiste tú, de estar sincronizado, servicio de impuestos internos, la TGR, los proveedores, dame tus contratos, dime para qué es la plata, etcétera. Sin embargo, uno no controla el 100% de esos destinos. Y creo que mientras eso no pase, y si me apuráis, creo que es deseable que no pase. Si no, ¿en qué mundo estamos? Vamos a caer en el chiste ese del tipo que manda a comprar la pizza y le dices, no, es que esto ya no es Pizza Hut, ahora es Google Pizza, ¿sabes? No han escuchado y no, es muy divertido. Después, oye, lo vamos a buscar y básicamente el tipo dice, ¿pero va a querer su pizza de siempre? Sí, pero ¿cómo sabe usted lo que pizza de siempre? No, es que aquí yo tengo notado que usted compra siempre la cuatro quesos. Pero si me permite una sugerencia, yo sé que el colesterol de usted está alto. ¿Cómo sabe que es que nosotros también somos dueños ahora de la clínica donde usted se atiende? Entonces vemos que está alto. Sí, pero yo tomo medicina. Sí, pero es que yo soy dueño de la farmacia y veo que aquí usted no ha comprado su medicina en 6 meses y la dosis, la última era para 5, entonces se le acabó. ¿Y cómo sabe si a lo mejor la compré con caja? No, porque yo soy dueño del banco y veo que usted no ha hecho suficientes retiros, entonces ya llegáis a un punto en que uno dice, oye, perfecta información, pero perfecto control. Entonces creo que es deseable que efectivamente en un mundo donde existe el libre albedrío, eso no ocurra. Y por lo tanto, uno delega en terceros este arbitraje de dinero. Oye, Felipe, estamos llegando al final de este capítulo, pero de verdad siento que llegamos así, maravilloso este final, casi tenía más para la gente que está viendo el video en este momento que Felipe habló esto del mundo que queremos y el mundo que vamos, le entró una luz a la cabeza desde detrás. No, Redentora. súper interesante porque efectivamente yo creo que estamos yendo hay un montón de argumentos, y yo no tengo la bola de cristal, digamos, como bien claro que en un montón de aspectos estamos yendo a ese mundo, y qué interesante que diga esta visión de que la verdad que no es deseable, puede ser más ineficiente, pero no es deseable porque perdemos el libre albedrío, y eso nos abre una discusión ética súper interesante y que hoy día no vamos a tener el tiempo para hacerlo, pero creo que en algún momento ya tenemos como listo el título del capítulo, del siguiente capítulo, para invitar a Felipe. Es deseable este mundo de eficiencia perfecta, pero donde seguimos eligiendo los seres humanos. Felipe, solamente agradecerte, además la oportunidad, si se te quedó algo en el tintero, algún mensaje que quieras dar, algún reclamo contra los entrevistadores. Este es tu momento para cerrar cualquier cosa que se te quedó, digamos, ahí en la bandeja de salida. No, solamente agradecerle, Daniel y Tomás, ha sido súper entretenida la conversa. Creo que el tema, por lo demás, es súper entretenido en términos de que la demanda por dinero es absolutamente infinita. Siempre necesitamos dinero para distintas cosas y por lo tanto meterle cabeza a esta industria creo que es súper necesario, es súper entretenido además. Y a mí ayer justo lo conversaba con amigos que me parece que la industria financiera es una industria súper honesta. Aquí nadie anda con eufemismos de que no, es que yo quiero que le vaya bien. No, compadre, esto es rentabilidad y si tenemos rentabilidad, tenemos una empresa que es sostenible en el tiempo y que por lo tanto sigue atendiendo a sus clientes, sigue atendiendo a sus accionistas, sigue atendiendo a sus empleados y eso es lo que buscamos. Y la eficiencia en la asignación de recursos es lo que te tiene que dar el visto bueno y no ningún tipo de subsidio o de apuestas por dinero, etcétera. Entonces, a mí por lo menos me encanta la industria financiera. Si no se notó, lo digo y creo que tenemos una responsabilidad súper importante de que la plata, y esto es súper importante recordarlo, el negocio no se termina cuando yo presto la plata, se termina cuando me la devuelven, para poder prestársela a otro y así sucesivamente. Así que nada, pues ha sido un placer y bueno, de más está decir que nosotros como Puente estamos disponibles para evaluar todos los negocios que puedan necesitar, sobre todo en el mundo del corto plazo. Cada uno, pastelero dos pasteles, sean especialistas. Eso yo creo que siempre es súper potente y no equivocarse, digamos, de cuál es el valor agregado. En el caso de nosotros es el corto plazo. Estamos para el prefactoring, para el factoring y ahí le damos como caja. Oye, Felipe, la verdad es que te pasaste, muy buena conversa. Como ya lo escucharon, si cualquiera de ustedes necesita financiamiento de corto plazo, tiene un tema de capital de trabajo, visiten puente.cl y ahí van a encontrar a sus partners. La verdad es que vale la pena llamarlos. Y para todo el resto, que no tiene una empresa, sigan escuchando nuestro querido podcast. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño, como siempre decimos con Daniel, creo que abordamos un montón de temas emergentes que vale la pena conversar, que son temas que vale la pena tener en la palestra, que ojalá esta conversación del podcast se extienda a su sobremesa, a su asado. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su feedback, por sus comentarios. Muchas gracias sobre todo a los Patreons,
que la verdad es que se ponen todas las semanas, todos los meses, a Diego Quintana, a Arturo de la Sota, a Vitoco Viera, a Cris Cortés, a Patricio Cofré y a muchos otros que la verdad hacen esto posible. Efectivamente, los invitamos a todos a suscribirse, a recomendarnos y no nos dejen de escuchar. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo muy grande y que estén muy bien, que tengan una buena semana.